Este programa es de clasificación A y B, apto para todo público, con vigilancia de una persona adulta. Contenido E, entretenimiento. Esta emisora informa que las opiniones vertidas en el siguiente espacio son de absoluta y exclusiva responsabilidad de quien las emite. Buenas noches, amigos, aquí estamos otro día más con este programa Ecosalud, el eco de tu salud. Y he querido traerles un tema bastante amplio que se ve mucho en el día a día del traumatólogo. De hecho, nosotros le decimos el pan nuestro a cada traumatólogo. Y esa es la lumbalgia, también dicha por los pacientes lumbago, o la ciática, asiática, el ciático, etc. Lo cierto es que los dolores de la espalda baja producen muchas atenciones en consulta externa de atención primaria y también en consultas particulares. Se ve bastante en medicina general, las personas que vienen con los dolores de la espalda baja, causa mucho ausentismo laboral, y vamos a ver qué es, cómo es realmente la palabra, cuáles son las probables causas y cómo debemos de tratarla. Podemos ver que lumbago tiene su raíz en la palabra lumbar, que es la zona de la columna lumbar, que es la parte casi final de la columna. Tenemos 4 partes fundamentales de la columna, que está conformada por las vértebras, colocadas como una torre desde la región cervical hasta la región sacra. Tenemos 7 vértebras cervicales, separadas cada una con los discos. Podemos ver una figurita que ya nos va a mostrar cómo el dolor se presenta en estos músculos. También tenemos 12 vértebras torácicas y tenemos 5 lumbares, el hueso sacro y el coxis. También en la espalda no solamente existen las vértebras con los discos, sino la musculatura, los músculos espinales. Los pacientes que hacen mucho ejercicio, las personas que son ávidas de asistir a los gimnasios y hacer bastante ejercicio, se concentran mucho, doctores, que yo míreme el six pack, que quiero sacar el six pack, y se olvidan de los músculos espinales. Los músculos espinales son los que realmente protegen la columna, protegen a una estructura maravillosa que nos permite mover nuestros brazos y nuestras piernas, que es la médula espinal, ¿no? La médula espinal que viene desde el cerebro, que son los axones de las neuronas motoras, que son las raíces nerviosas, los nervios que van hasta la puntita de nuestros dedos, y por eso lo podemos mover. Entonces, estos músculos que están prácticamente protegiendo la columna en toda la parte de la espalda, esto es posterior, esto es anterior. También están los elementos ligamentarios que le dan estabilidad, y todos los músculos protegen esta estructura para que no se lesione la médula espinal y no nos quedemos cuadriplégicos ni parapléjicos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí se explica la tercera ley de Newton, que es que dos cuerpos no pueden. Mi columna hace esto y se presiona cuerpo vertebral con cuerpo vertebral. Si tengo sobrepeso, si cargo peso en mi trabajo, si paso mucho tiempo de pie, todo lo que me agregue una compresión axial va a sobrecargar las vértebras. Eso lo tiene que sostener la musculatura con los ligamentos y me va a provocar un dolor mecánico. También tiene que ver un traumatismo, patadas, caídas, golpes, accidentes, volcamientos, movimientos bruscos en ciertos gestos deportivos, levantamiento de pesas. Todo esto que me provoque en una primera instancia un dolor en la zona lumbar, ¿no? Un dolor en la zona lumbar. Las posturas también son importantísimas. Cómo me paro bien, me paro mal.
Aquí también tenemos otra figura en donde tiene que ver mucho cómo yo me agacho a coger un objeto, cómo lo cargo, cuál es mi postura cuando estoy sentado, si tengo un trabajo sedentario, como pueden ver ahí. Las cosas importantes del dolor lumbar. Es muy importante en traumatología sobre todo y en general en medicina que el paciente tome en cuenta las causas del dolor de espalda porque es un motivo de consulta muy frecuente, muy frecuente. Y el paciente debe ser evaluado por un especialista. Miren, por ejemplo, ahí están los síntomas más comunes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo debo de acudir al médico? ¿Cómo tengo que yo no automedicarme y ir donde un especialista? Muchas veces llegan los pacientes diciéndome pues que se han automedicado o que 6 meses antes fueron a un quiropráctico, se sintieron mejores, pero al volver a repetir ciertos movimientos vuelve el dolor, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer una correcta historia clínica, un buen interrogatorio y sobre todo pues un examen físico adecuado. Debemos examinar al paciente sin ropa, ver los dos lados, cómo se para, los gestos al caminar, si tiene alguna deformidad en la columna, si hay escoliosis, si hay manchas, todo es importante. También debemos estudiar la marcha, cómo camina el paciente, debemos estudiar si es pie plano, si no es pie plano y hacer maniobras especiales para comprobar la fuerza muscular, ¿no? La propiocepción en el equilibrio entre las dos mitades del cuerpo, la musculatura, la propiocepción. También tenemos que hacer pruebas especiales para los reflejos, es decir, un examen físico completo al paciente que nos llega con este dolor lumbar. Es la ciática. Tengo el nervio ciático o ya te dicen tengo hernia discal, que eso será el tema más profundo en otro programa. Entonces, ¿cómo distinguir esto? Es importante la historia clínica, ya nos está diciendo y dándonos información, y en el examen físico ya podemos determinar si esto es un lumbago mecánico, como les dije, LUM de región lumbar y algo de algia o dolor en la zona lumbar. Ya nos da información el examen físico porque podemos sentir una gran contractura muscular a ese nivel. El paciente tiene una postura antiálgica, tiene la fascia dolorosa. Entonces, generalmente, lo que se le prescribe al paciente de un principio de traumatología, del manejo de patologías muy dolorosas, es reposo de la extremidad, reposo de la zona que tiene dolor. Y muchas veces el paciente lo que hace es lo contrario, es irse al quiropráctico, irse al gimnasio, o darse golpecitos, o masajearse el mismo, le piden al esposo que le dé un masaje, o a la esposa, o se van donde la abuelita que hace unos masajes antiguos, etcétera. Entonces, como les indiqué, protege la médula espinal. Entonces, hay muchos síntomas parecidos a la compresión del nervio ciático que tenemos que tomar en cuenta, como las contracturas miofaciales, como el síndrome piramidal, y en realidad es eso y no el ciático o el asiático, ¿no? El nervio ciático, la compresión del nervio ciático es otra patología. Estamos hablando de un tema generalizado de los dolores. Hay que tener en cuenta también, pues, que el paciente, ojo con el sobrepeso, ojo también con las deformidades como la escoliosis, ¿no? Esas enfermedades que tienen el paciente una deformidad y que a partir de eso nosotros tenemos que trabajar en lo estructural. Es decir, para poder ayudar al paciente, trabajamos en la causa. Doctora, yo trabajo en bodega y tengo que subir y bajar cajas, tengo que cargar mucho peso, y es un paciente que tiene 19 años y lo ponen a cargar peso y ya tiene una hernia discal. O son pacientes de 30, 40 años en donde ya ha empezado un proceso de envejecimiento, porque todos vamos cambiando el colágeno a partir de los 35 en adelante, y entonces no lo hacen con buenas posturas, no tienen protectores, no les dan clases de ergonomía o de protección lumbar en sus trabajos y se lesionan la columna. Y muchos hacen lumbalgias crónicas. El lumbago en los trabajos es una causa alta de ausentismo según los estudios. Tenemos otra figura
en donde creo que tenemos el video, ya lo podemos pasar o es otra imagen. Mi video. Bueno, este video lo pueden revisar en Instagram y es donde yo corrijo las posturas. Por ejemplo, miren, estar así encorvado, no, hay que corregir siempre los hombros hacia atrás y pegarse bien hacia el escritorio. Para cargar un objeto, miren, no es hacia adelante, porque eso genera carga axial. Siempre hay que bajar, abrir bien las piernas y recoger el objeto. Esto es salud corporal. Miren, por ejemplo, nuestro famoso cuello de texto. Estos temas que con el tema digital de los avances en la tecnología nos ha provocado, es muy importante corregir esas posturas. Porque eso genera dolor, contractura muscular y se hace un círculo vicioso entre el dolor, la contractura muscular, otra vez dolor, otra vez contractura muscular. Si bien es cierto, trabajamos con fármacos para poder romper el ciclo, pero también es importante tratar la causa. Si yo no puedo tratar la causa de esto, voy a seguir en el mismo ciclo. Si el paciente toma la medicación, trato la causa en lo posible y no hago terapia física, tampoco me voy a recuperar en un 100%. Entonces, la lumbalgia o lumbago, cuando solo se presenta como una contractura de la zona lumbar y no tiene compromiso neurológico clínico, es decir, el paciente no siente adormecimientos del pie, hormigueos, que eso me indica que hay una radiculopatía, es decir, hay una patología compresiva, las raíces nerviosas, no hay artrosis de la faceta, ¿no? Si solamente tengo esta sintomatología y no tengo afectación nerviosa, no voy a tener esos síntomas. Sin embargo, mucho ojo, me he encontrado con pacientes que sí presentan, desde el punto de vista de la imagen, grandes compresiones de raíces, pero no les duele, no tienen compromiso neurológico. Y asimismo, pacientes que en la imagen no se ve más que una leve protrusión o una deshidratación del disco intervertebral leve y arrastran el pie, pierden masa muscular, tienen malos los reflejos del miembro pélvico. Entonces, ningún paciente es igual a otro y son cosas que hay que evaluar. Entonces, paso 1, una buena historia clínica, un buen examen físico para tratar de determinar el origen y luego pasamos a las imágenes que le vamos a pedir al paciente. Las imágenes de columna, siempre pedimos la imagen para descartar escoliosis, que son las imágenes de toda la columna toracolumbar, de pie, que se incluya hombros y pelvis para poder ver si hay algún desbalance en una proyección AP y lateral. Generalmente se solicita que se midan los ángulos de COP muy importantes. Pedimos una AP y lateral de región lumbar y también pedimos en flexión forzada y extensión forzada, que se les llama proyecciones dinámicas. Luego pedimos una resonancia magnética, ¿no? Hacemos toda esta indicación en la consulta. Al paciente se le indica 12 terapias físicas, generalmente las 3 primeras con un reposo absoluto en cama y se esperan los resultados. Y ahí ya podemos determinar si hay algún signo imagenológico de compresión, que es lo que vamos a tratar en nuestro próximo programa. Entonces, prevención importantísima, importantísima. Mejorar la postura, alimentarse bien, tratar de bajar de peso y estar atentos a mi programa, que pronto voy a hablar sobre la diferencia entre actividad física y ejercicio. No se lo pierdan. Este programa es de clasificación A y B,